taller o seminario, va por ahí la idea, ¿no? De sanación familiar intergeneracional. Seminario tiene que ver como con un estudio extensivo o lo más extensivo posible sobre un tema concreto. A eso se le llama seminario porque pues hay retiro, hay taller, hay curso, ¿no? Cuando hablamos de seminario es un estudio extensivo sobre un tema en concreto. Y el tema en concreto que vamos a tratar acá es la sanación familiar intergeneracional. Entonces vamos a tratar de cubrir lo más posible esto. Súper importante, yo puse aquí en el inicio, ¿no? Aquí hay un árbol genealógico de la familia Costa López, pero una cosa muy interesante de este seminario, ¿no? Yo también soy relativamente nuevo, aunque ya le di bastantes vueltas al material, a las cosas, a todo, y este es, no sé si es el quinto seminario que doy en línea por Zoom de Daniel. Habíamos hecho ya presencial en Mérida, habíamos hecho en Guanajuato, habíamos hecho en Austin de manera presencial, ¿no? Y ahora estamos haciendo en línea y digo, ya es como el quinto, el sexto por ahí quedamos. Entonces, cuando hablamos de este seminario, una cosa maravillosa que yo encontré una vez que empecé a conocer y a indagar un poquito más de esto, hace mucho tiempo que de alguna manera había cosas que iba aprendiendo. O sea, hay cosas que vamos a tratar en el seminario que yo aprendí, por ejemplo, estoy pensando en el 2003, que estuve en Puerto Rico tomando una clase sobre genograma. El miércoles vamos a hablar de eso, ¿no? Fui aprendiendo cosas. Después empecé también estando en mi año de pastoral a estudiar un poco de estudiar un poco de terapia de familias y hablamos de sistemas y aprendí de sistemas. Entonces, después tomé un diplomado aquí en Houston en el Community College que se llamaba Especialista en Educación de la Familia y ahí aprendí otras cosas más sobre sistemas. Entonces, fui aprendiendo cosas, pero hasta hace como 3 o 4 años que empecé a leer el libro del padre Yosefu que me regaló el padre Enrique, que va a estar con nosotros el sábado en la oración. El padre Enrique, un padre de Guanajuato, nos va a acompañar en la oración. Fue que me empecé a meter más profundamente en como que todas las ramas y todas las cosas que tienen que ver con este tema. Lo maravilloso de este seminario, le digo de verdad, porque esa es la promesa y yo he visto frutos ya en esa misma línea, es que se sana usted, aunque usted está aquí, hay algunos que están los dos, el esposo y la esposa, mucho mejor, pero hay personas que está uno, que está el esposo, el papá, la mamá, una persona nada más de la familia. Lo maravilloso es que se sana la familia. Es que usted representa a toda su familia, que usted entra en este proceso, incluyendo por esta parte de la evangelización y de la formación en estos 5 días, entra en este proceso y representa a toda su familia en el proceso, ¿sí? Usted, la persona, yo, asumimos el rol de instrumento o de vehículo de sanación, ¿sí? Como parte de nuestro sistema familiar. Entonces, yo, José Juan, es cierto, yo soy el que voy a estar en el retiro, yo soy el que voy a estar tomando las clases, pero en realidad, hasta gente que no está tomando, que es parte de su familia, su sistema, y gente, y va a sonar medio extraño, tengo que voy a decir esto, gente viva y gente que ya no está viva, recibe beneficios, y voy a explicar con calma eso, de lo que usted va a hacer el sábado y va a continuar haciendo, pero esto es importante. Entonces, como usted entra y no entra usted solo en este proceso y usted no va a orar nada más por usted, sino por toda su familia, entonces provoca que todo el sistema familiar, todo el sistema con todas sus ramificaciones, entre en un proceso de sanación. Por lo que a menudo, y a sorpresa de mucha gente, por muchos testimonios que ya hay en gente que ha trabajado en nosotros mismos también, a menudo suceden más sanaciones de las que nos podemos imaginar. Empiezan a cambiar cosas en personas en el sistema familiar que usted no se espera, ¿sí? Entonces, se ora por la familia, ¿sí? Entonces, eso provoca que se empiece a sanar la familia. Aunque suene raro lo que estoy diciendo, sucede esto, ¿sí?
Otras personas que no han asistido al seminario, otras personas que no han recibido, otras personas a lo mejor hasta que están medio apartadas de la vida de Dios, empiezan a ver frutos de lo que usted va a hacer esta semana, porque usted va a entrar y va a orar por toda su familia, por toda su familia. Entonces, el seminario tiene un enfoque evangelizador, por supuesto. Va a haber momentos de evangelización dirigido a cada quien. Tiene un enfoque de formación. Ya le había dicho, los 5 días vamos a aprender mucho. La primera parte es mucho al entendimiento, porque entre más entendemos, será más efectiva la oración. Voy a hablar con calma de esto. Las personas entienden y aceptan la gracia y entienden por qué tienen que orar. El padre Josefo en alguna ocasión es uno de los exponentes de esta línea de oración. El padre Josefo Semácula, alguna ocasión dijo que el problema de muchas personas no es que no oran, es que no atinan, o que oran mucho pero no atinan. Oran porque no saben por qué en realidad necesitan orar. Es como que alguien tiene una enfermedad grave y ora por el síntoma, porque se le quita el dolor de cabeza, y se quita el dolor de cabeza, pero no se quita la enfermedad. Pasa bastante, y uso esta analogía porque esto sucede incluso en el área espiritual, en el área psicológica, en todas las áreas de la persona. Entonces, cuando tenemos claro, y parte de los 5 días tiene que ver con eso, cuando tenemos claro por qué estamos orando, entre más claridad haya, será mucho más efectiva la oración, ¿sí? Entonces, no, esta oración, este tipo de oración, a diferencia de otras, que también con mucho respeto, que yo también las he experimentado y he visto frutos, en esta oración yo no voy a orar por usted. En otros retiros yo de alguna manera dirijo la oración, voy guiándoles en la oración. En este retiro usted va a orar por su familia, cada quien. No hay imposición de manos. De hecho, cuando hacemos retiro presencial, no hay imposición de manos, ni por una familia, ni por nadie. Cada quien entra y ora por los méritos de su bautismo, ¿sí? Y de cualquier gracia sacramental que haya recibido por todos los suyos. Oramos por nosotros, por supuesto. No se trata nada más de rescatar a la familia. A veces yo, José Juan, tengo que ver en todo este entramado de por qué mi familia está padeciendo, sufriendo tal o cual cosa. Entonces, pedimos por nosotros y por los nuestros. En experiencia otra vez se empieza, el proceso de sanación es como progresivo. Empieza a notar cambios después de la oración, por supuesto, y luego después de un tiempo, ¿no? 3 semanas, vuelve a ve que hay más efecto, 3 meses, así va avanzando y progresivamente se va sanando la familia. Ahora, otra cosa importante, la oración que hacemos el sábado es importante seguirla haciendo dependiendo de la necesidad que usted va a descubrir en su familia. Entonces empieza y es guerra espiritual, y una guerra espiritual se gana con muchas batallas muchas veces. Dependiendo qué tanta necesidad hay en su familia o en su persona, entonces habrá más batallas. Entonces vamos a aprender a hacer batalla espiritual en favor nuestro y en favor de nuestras familias, ¿no? Y digo, progresivamente se van a ir sanando las personas. Algunos documentos sobre los que está basado y que yo utilizo para presentar este seminario, ¿no? Algunos documentos entre varios documentos que tenemos por ahí. Estoy pensando, pues, la Biblia, por supuesto. Yo utilizo una versión, otra versión. Tengo por ahí algunas que me encantan, que me gustan más. Usted tenga, por favor, a la mano la que usted quiera. A mí me encanta esta versión, la Biblia Católica de la Familia, ¿no? Hace como un año o 2 años que por ahí la conseguí. Me gusta la traducción y me gustan los comentarios. Esta es una buena Biblia. Yo tengo muchas Biblias, muchas, de verdad, muchas. Estoy pensando como a decenas, como muchas Biblias, ¿no? En esta Navidad, mi esposa me regaló de Navidad esta, ¿no? De la gente de Ascension Press, que es también me gusta, ¿no? Pero tengo muchas Biblias. Lo importante es tener una. Entonces, vamos a leer la Biblia, vamos a entender muchas cosas que están en la palabra de Dios respecto al tema. El Catecismo de la Iglesia Católica, por aquí lo tengo también, no lo voy a alcanzar ahorita, pero ahorita se lo enseño. También vamos a hablar del Catecismo de la Iglesia Católica. Sí, déjenme lo alcanzo.
Hay varias versiones, ¡ouch! Hay varias versiones, este es el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Esta es la segunda edición, ¿no? Vamos a hablar de cosas que están aquí en el Catecismo para que, no, ves una interpretación individual personal de José Juan, que también le voy a decir, cuando yo tomo los textos de la Biblia, los analizamos, no es nada más un texto como los hermanos separados para de alguna manera justificar algo que yo, José Juan, quiero decir, no es qué dice el texto realmente, qué dice el texto lo analizamos con calma, y luego hay números muy interesantes del Catecismo que hablan sobre el tema, hay otro documento que se llama Deliverance Ministry, que fue hecho por el ICRES, o Ministerio de Liberación, no sé si lo tradujeron y está en español, Ministerio de Liberación, que está hecho por, era el organismo que coordinaba la renovación carismática a nivel mundial. Le digo era porque el Papa recientemente, hace un par de años, disolvió ICRES, así decían, ICRES, y fundó algo que se llama Caris. Y en Caris juntó a la renovación y todos los movimientos que tenían como algo que ver con renovación carismática o con este tipo de espiritualidad. Entonces ellos escriben esto. Otro documento muy interesante, me parece que lo tengo yo por ahí, se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp, se llama Directrices para las oraciones de sanación, también por ICRES, Directrices para las oraciones de sanación. Y en este documento habla sobre la oración de sanación intergeneracional, voy a explicar con calma. Otro súper importante, porque vamos a hablar de él, yo creo que el día de mañana, es una carta apostólica por Juan Pablo II, que escribió en 1984, que se llama Salvifici Doloris, es sobre el sufrimiento, el tema es el sufrimiento humano, muy interesante, muy iluminador, impresionante. Vamos a hablar de el sufrimiento, ¿sí? La enfermedad, el mal, por qué existe, ¿no? ¿Quién lo provoca, ¿no? De alguna manera. Incarnationes Mysterium es una bula por Juan Pablo II y va a ser a propósito de cómo los pecados de los demás nos afectan también a nosotros o los de nosotros a los demás. Incarnationes Mysterium, otro documento del Papa Juan Pablo II. Otro más de Juan Pablo II se llama Reconciliatio et Penitencia. Vamos a hablar de este el viernes. Reconciliatio et Penitencia, reconciliación y penitencia. Es sobre el sacramento de la reconciliación, pero acá habla de la dimensión social del pecado y es muy interesante. Voy a citarlo, es interesantísimo, ¿sí? Es una exhortación apostólica de Juan Pablo II en 1984. Y sobre la existencia del demonio y cómo actúa el demonio en nuestras vidas, vamos a leer varios párrafos de Gaudete et Exsultate. Esta es una de las exhortaciones apostólicas más actuales, salió en 2018 y es por el Papa Francisco. Por el Papa Francisco tenemos esta exhortación apostólica. Otros libros que yo utilizo en este proceso, los tengo todos por aquí alrededor de mí, a la hora de que armé todo el curso, ¿no? Estoy pensando, Sana tu árbol genealógico. Este es como el libro más clásico católico, sobre el tema de sanación familiar intergeneracional. Sana tu árbol genealógico, de un sacerdote, de un padre que se llama John Hamch. John Hamch escribió este libro, ¿sí? Que de hecho este libro está basado en un anterior de un episcopaliano, un doctor episcopaliano que fue, me parece, si no me equivoco, fue escrito en 1985, 1986, este primero, ¿sí? Otra vez tiene más o menos 35 o un poco más de años que se empezó a hablar de todo, porque va a encontrar gente que le va a decir a usted que esto es nuevo, como si fuera de ayer, y no, ya tiene tiempo, y vamos a hablar también de este desarrollo. A ejemplo de este primer libro, más tarde, algunos años más tarde, como 5 o 6 años más tarde, el padre Robert de Grandis, muy famoso por escribir libros sobre cuestiones de renovación y de carismas y todas estas cosas, el padre Robert de Grandis, que en paz descanse, escribió un libro que se llama Sanación Intergeneracional. Una gran parte de lo que yo estoy presentando acá durante toda la semana está basado en el seminario, más que en el libro, en el seminario del padre Josefo. El padre Josefo tiene un libro que se llama La sanación de las familias, así se llama el libro, el padre Josefo Semácula. Más que en el libro,
¿no? Porque no agarré el libro. De hecho, me fui al seminario varias veces y escuché el seminario varias veces y fui haciendo mis notas. El seminario que yo le estoy presentando está basado en ese seminario, pero ya tiene mucho de cosas que yo he ido agregando, que he ido enriqueciendo, que he cambiado, testimonios que yo mismo he vivido. Se ha ido misma línea, muy ya al estilo y con cosas muy personales de que Dios me ha permitido a mí. Entonces, la Biblia católica de la familia, ya la había mencionado. Este comentario bíblico también existe en español. El nuevo comentario bíblico de San Jerónimo es buenísimo para estudiar Biblia, para profundizar sobre pasajes bíblicos. Este es un libro en inglés de una autoridad en cuestiones de oración, de sanación y de liberación. También que en paz descanse Francis McNutt, un ex sacerdote que profundizó mucho en cuestiones de sanación. Un libro que se llama La oración que sana, The Prayer That Heals. Otros libros que consulté también para armar seminarios se llama Aún en las mejores familias. Este es de Jorge Maldonado, por allá del sur de California. Y luego este es de un rabino judío. De hecho, estos libros los compré cuando estudié en Puerto Rico, cuando le dije que estudié en Puerto Rico un poquito sobre genogramas. Es el libro que se llama Generación a Generación, de este rabino Edwin Friedman, muy interesante también. De Linz and Fabricant, ¿no? De estos dos, Healing the Greatest Hurt, ¿no? Sanando la herida más grande, ¿no? También de ahí saqué un par de cosas. El jueves vamos a hablar de la acción del demonio y vamos a hablar de todas las cuestiones ya así como muy detalladas, sin cosas muy concretas, de las cosas a veces que hasta por cultura o por tradición medio combinados, religiosa y llena también de cosas no muy cristianas. Vamos a hablar de los objetos troyanos. También es un libro que existe por ahí y habla de las cosas que nos ponemos, las cosas que metemos en nuestra casa y que están trabajados, que son de superstición, que son de adivinación, que son para conseguirse cosas, etcétera. Y últimamente me puse a leer y agregué un par de cosas interesantes de este librito que se llama Responding to Evil, contestando a la cuestión del mal en el mundo. Es este librito por aquí, de Joseph F. Kelly, también a propósito de cómo actúa Satanás, cómo actúa Dios, por qué existe el mal, etcétera. Entonces, he consultado y hay poquito de todos estos libros en lo que vamos a ir repasando durante esta semana. ¿Qué es la sanación familiar intergeneracional? Mire, primero, sanar y salvar. Sanar y salvar en griego son dos verbos que se relacionan, que está conectado el uno con el otro. Sanar viene de sosein, sanar, sosein, pero la misma raíz de sosein, ¿no? Dará la raíz para salvar. Soter, ¿sí? Es salvador, y de ahí viene también la palabra salvar. Entonces, salvar y sanar, soso, misma raíz, soso, encontramos aquí, están juntas. Jesús vino a salvarnos, ¿es cierto? Jesús vino a salvarnos, pero parte de esta salvación que nos trae, también nos trae sanación. Entonces, Jesús sana y Jesús salva, y Jesús salva y Jesús sana. A menudo, los relatos que encontramos en el Evangelio están relacionados siempre. La sanación y la salvación, en ese sentido, van de la mano, van siempre de la mano, ¿sí? Entonces, en este documento que yo le mencionaba, me voy a regresar un poquito, de aquí, de directrices para las oraciones de sanación, nos habla de varios documentos, ¿sí? Nos habla de varios documentos que, ¿qué quiere decir de este documento? Este documento es un documento, un librito, Directrices para las Oraciones de Sanación. Fue una reunión que se hizo en el 2007 en Roma. Estuvo ahí, de hecho, Francis McNutt, que yo le mencionaba, y muchas personalidades muy reconocidas a nivel mundial en materia de sanación, ¿no? Mayoría de ellos, por supuesto, de la renovación, que es
como que el movimiento que más había trabajado esto, entre un par de movimientos más, pero ¿quién más? Sacaron un documento avalado por Roma, por supuesto, por el Vaticano. El cardenal Bertone, de hecho, fue el que convocó en ese tiempo, ¿no? El Papa era Benedicto XVI, convocó para que se hiciera esta reunión y se tratara el tema de la cuestión de sanación. Y en ese documento, ¿sí? Se habló de que había 4 tipos de sanación que prevalecían en la práctica pastoral. Habló que se oraba por sanación física y explica y desarrolla y cómo debe de ser. Muy interesante el documento. Y luego sanación psicológico-emocional y explica a qué nos referimos, sanación interior, emocional, etcétera. Sanación espiritual también habla, y también abordaron el tema de la liberación y los exorcismos. Liberación y los exorcismos, sobre todo los exorcismos menores, no el exorcismo mayor, el exorcismo menor u oraciones de liberación de alguna manera. Entonces, se habló que hay estos 4 tipos, o eran los 4 tipos en el 2007, otra vez en el 2007, eran los 4 tipos de oración de sanación que más se practicaban a nivel mundial en diferentes ministerios, ¿sí? De la renovación y otros relacionados con esta. Pero en esta reunión, ¿sí? Cuando se hizo este documento y en el documento queda de alguna manera sentado, se mencionó que había otras tres formas de oración que no eran tan comunes en el 2007 todavía, que no tenían una presencia, no se habían regado tanto como estas otras 4, pero que estaban ahí. Y se habló de sanación de los recuerdos, ¿sí? Juan Pablo II en algunos documentos hablará de esta sanación de los recuerdos, sanación intergeneracional, que es el tema que estamos tratando, ¿sí? Y también se habló de sanación de la tierra. Estas 3 formas de oración, de sanación, en el 2007 se dijo, pues no tenemos mucho material sobre esto, parece que es relativamente nuevo, entonces no lo vamos a tratar ahora, se tiene que seguir estudiando y profundizando. Esto es importante, ¿sí? Yo quiero decir eso porque habrá gente que diga lo contrario. Lo que se dijo en Roma en el 2007 no fue como que estos 3 tipos de oración están prohibidos, estos 3 tipos de oración que no se hagan, estos 3 tipos de oración son contra la iglesia. No, se dijo como que no hay suficiente material, se estaba tratando el tema, no hay suficiente material pastoral para que lo tratemos en este momento. Entonces recomendaron que se siguiera estudiando. No se prohibió, que se siguiera profundizando. No se ha convocado otra reunión, estoy casi seguro, yo, José Juan, estoy casi seguro que sí. Hoy, Caris, el Papa Francisco pide que se vuelva a abordar el tema. Estoy casi seguro, yo, José Juan, que van a incluir a estos 3. Y esos 3, porque incluso el de la tierra, el Papa lo aborda en Laudato Si, una encíclica que escribió el Papa Francisco, ¿no? Orar sobre la tierra y toda la cuestión de la creación, etcétera. Pero estoy seguro que se tratarán estos 3 más. Entonces, no se prohibió, hermanos, quiero que entienda esto, no está prohibido, pero no se estudió de manera extendida como los demás temas. Entonces, la finalidad de este seminario es hacer el seminario en sí mismo, o desarrollar un proceso que nos prepare y nos lleve a orar efectivamente en favor de nuestra familia. Yo había dicho, uno de los objetivos es entender lo más posible lo que estamos aprendiendo, pero entender lo más posible mi sistema familiar. Entonces, lo que vamos aprendiendo y mi sistema familiar, estos 2 elementos van a hacer que el sábado lleguemos a la oración con 2 cosas muy importantes, y que entre más le rasquemos estas 2 cosas en esta semana, más poderosa, discúlpeme que hasta lo afirme, será nuestra oración el sábado, y más efectos tendrá, porque será con mucha claridad. Entender lo más posible para luego orar con más claridad. Y cuando oramos con más claridad, siempre hay más eficacia. Miren, la oración de sanación, cuando se ora por una persona, usted le pregunta a la persona por qué quiere que oremos. Por supuesto que si yo oro por alguien y no sé nada de la persona y yo oro, mi oración cuenta y la persona recibe la oración. Por supuesto que cuenta y Dios actúa. Esto es importante.
Pero cuando usted le pregunta a la persona, ¿por qué quieres que ore? ¿Cuál es la situación concreta? Y oramos exactamente por eso. Entonces, usted atina y hay más eficacia en la oración. Entonces, la otra parte es encontrar las situaciones familiares concretas, ¿sí? Y aunque va a ser una oración en común, en realidad esta oración en común va a recoger lo que cada familia, de las que estamos aquí en esta semana, lo que cada familia va arrastrando. Entonces, las situaciones familiares concretas por las que necesitamos orar. Entonces, cada quien de las familias que están acá representadas, usted representa a su familia, tiene historias diferentes. Y van a encontrar cadenas, y van a encontrar situaciones, y van a encontrar ataduras, y van a encontrar cosas que son propias de su familia, propias, y que cada otra familia va a tener otras de manera concreta, ¿sí? Entonces, vea, tres pasos entonces para que hagamos la oración correcta el sábado. Y esto es muy importante, porque yo le digo otra vez, el padre Semácula decía, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay gente que ora? Yo no sé si usted ha experimentado esto, como yo oro y oro y oro y oro. Tengo un problema en la familia con uno de mis hijos y oro y no cambia nada. Y a veces pienso como que Dios no me está escuchando, Dios no va a hacer nada al respecto. O esto nos va a pasar siempre, o esta persona no va a cambiar nunca. Y pensamos como que, y personas de mucha oración. Otra vez, muchas veces oramos mucho, pero no oramos correctamente. Para orar correctamente tenemos que empezar acá. Entender el problema correctamente. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la raíz del problema, de la situación, de la persona concreta, correctamente? ¿Sí? Correctamente. ¿Dónde está el problema? Por eso vamos a escarbar. Por eso vamos a ir a la historia de la familia, porque vamos a ir encontrando cosas. Entendiendo el problema correctamente, entonces usted tiene un diagnóstico correcto. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Hace un diagnóstico. Este es el problema. Esta es la situación y se manifiesta de esta y de esta y de esta manera. Teniendo un diagnóstico correcto, yo, José Juan, puedo pasar a hacer una oración más atinada, más concreta, que tenga más frutos. Es como, digo, y todavía seguimos en este proceso ya casi de salida, ojalá Dios quiera, ¿no? Pero con el fenómeno, estoy como fenomenología sin meterme en cuestiones políticas acá, la cuestión del COVID-19, ¿no? De este virus. Al principio, pues no entendíamos. Otra vez le llamaban este virus que era nuevo, que todavía no lo entendíamos, que la gente hacía una cosa y no funcionaba, o arreglaba una cosa pero dañaba otra cosa, etcétera. En los mismos tratamientos al inicio, pues no se tenía, se estaba muriendo más gente. Conforme se ha ido avanzando, se han ido encontrando cosas. Ahora ya están las vacunas. Tomó bastante tiempo, ya están las vacunas que creemos que pueden ayudar de alguna manera, pero otras al principio no se entendía, ¿no? No se entendía. Hasta el día de hoy todavía no es completamente, ya se ha avanzado mucho, pero no se entendía bien el problema. No había un diagnóstico, entonces se dijeron cosas. Estoy pensando otra vez, no me quiero meter en política, pero me voy a meter. El presidente de México hizo y dijo tonterías respecto al virus, ¿no? Dijo que sigamos abrazándonos. En plena pandemia ya estaba el virus, ya se estaba regando, y que es que nos abracemos, no se preocupe, ya dándole besos a las niñas en los mítines que hacía el loco, ¿no? Terrible. Estoy pensando que el presidente actual, saliente, ¿no? Bueno, todavía está en veremos, de los Estados Unidos, también en la cuestión del manejo de la pandemia, súper complicado, con todo respeto para la gente que son o pueden ser republicanos aquí en el público. Empezó diciendo que it was a hoax, ¿no? Era como algo inventado, no existía, es un cuento de hadas, ¿no? Respecto al virus. Después dijo que cuando llegara el calor, porque todavía estamos medio invierno, cuando se empezó a hablar, cuando llegara el calor, el virus se moría, ¿no? Y luego dijo que o sea, otra vez, pues para salirme de aquí, como no se entendía el problema, y a veces otra vez, tristemente, y en ese proceso eran los políticos y la gente que no sabía del problema hablando, no eran los científicos, la gente, ¿no? Entonces no había un diagnóstico correcto. Y se cometieron muchos errores y murió mucha gente, ¿no? Entonces no se podía hacer algo correcto. Lo mismo sucede en la vida espiritual, hermanos, en nuestras familias.
Cuando yo, José Juan, nada más me voy por la puntita del iceberg, lo que sale, el problema es mi hijo que se porta mal, o mi hijo que tiene una inclinación, o mi primo, etcétera. O sea, me voy por el síntoma y no me voy al problema. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar en nuestra vida familiar para poder tener un diagnóstico lo más correcto posible, y nuestra oración sea más fuerte. Otra vez, otra analogía, a lo mejor para no meterme en política, si alguien alguien tiene cáncer, cuando se diagnostica, el problema es cáncer, pero ya eso no resuelve todavía mucho. Cuando usted tiene un problema de cáncer, entonces hay que, en el diagnóstico tiene que ser correcto, es qué tipo de cáncer, dónde está, en qué etapa está, qué tan agresivo es, etcétera. Y dentro de un mismo tipo de cáncer hay como que varias líneas para poder buscar el tratamiento, la quimioterapia, el tratamiento, lo que se tiene que hacer, porque incluso dentro de un mismo cáncer, o sea, puede haber una serie de variantes. De acuerdo a la persona, se hacen estudios muy particulares. Entre mejor sea el diagnóstico, se conozca el problema, mejor el diagnóstico, más posibilidades hay que se pueda tratar la persona de manera adecuada. Lo mismo sucede a nivel familiar, espiritual. Vamos a hablar de por qué le hemos titulado, vamos a hablar de dos cosas, del libro de Daniel, por supuesto, porque sí le hemos titulado a nuestro curso, y vamos a hablar de la batalla espiritual, Entonces, ¿por qué escogimos este tema? ¿Por qué escogimos este tema que nos parece ya muy, muy importante? Pues el libro de Daniel es uno de los llamados libros proféticos, ¿no? De los libros proféticos, de los 4 profetas mayores, se dividen en profetas mayores y profetas menores, de acuerdo a la cantidad de lo que escribieron. El libro de Daniel es llamado de los proféticos, aunque en realidad encontramos un par de géneros muy concretos y muy diferentes a la mayoría de los libros proféticos. Un primero es el género hagádico y un segundo es el género apocalíptico. Ahorita lo explico con calma, ¿sí? Este libro, el libro de Daniel, es uno de los últimos libros que se escribieron del Antiguo Testamento. Probablemente la historia que nos narra, ¿sí?, sucedió por ahí entre el año 164 al 175 antes de Cristo. Entonces, ya es muy cerca de la llegada de Jesús. Probablemente durante el tiempo de cuando se escribió el libro de los Macabeos, durante la persecución de este rey que se llamaba Antíoco, o se hacía llamar Antíoco IV Epifanes, ¿sí? Entonces, contemporáneo a estos libros, el libro de los Macabeos, en tiempo de persecución, aunque el escritor hace ver como que el libro en realidad se sitúa y se desarrolla en un proceso más o menos de 4 o 5 siglos. En realidad, quien lo está escribiendo está a la segunda mitad del siglo segundo. Es tiempo de la dominación griega. Acá todavía existen los romanos, dominación griega. Es tiempo de helenización. La helenización en la historia de la humanidad es, pues, otra vez, yo le recuerdo por ahí en el siglo IV, emperador, ¿no?, griego, Alejandro Magno, conquistó, heredó de su papá una serie de cosas interesantes, un ejército más o menos unificado de todas las islas griegas, y eso le ayudó bastante, de su papá Felipe. Alejandro heredó de él y entonces empezó a conquistar. Es uno de los grandes conquistadores de la historia. Hizo un imperio muy vasto, y murió joven. Hay por ahí una película medio extraña de Alejandro Magno, ¿no? Pero cuando él muere se divide el imperio entre sus 4 capitanes, ¿no?
Y entonces hay un dominio de los griegos por ahí, por un par de siglos fuerte todavía, sí, 2 o 3 siglos más o menos. Y, los griegos, quiero explicar esto, los griegos hacen hacen lo que se llama la helenización, que es la imposición de la cultura griega, y la cultura griega tenía que ver con todo, con la fe, la lengua, ¿no? El lenguaje o las costumbres, etcétera. Imponen, entonces a la gente que iban dominando la ponían a hacer lo que ellos querían, es decir, la gente tenía que aprender las cosas que ellos querían, se llama helenización. Durante este tiempo es que se escribe el libro del profeta Daniel. Ya dije, tenemos dos géneros, otros géneros literarios en la Biblia. Uno es el hagádico, que son narraciones didácticas, más como homilías, como enseñanzas o relatos con una enseñanza moral práctica, hagádico. En este estilo, hagádico del libro de Daniel, está en el capítulo 1 al 6. Entonces hay como un emparedado en el libro, hay como un sándwich, ¿no? La parte primera es género hagádico, del 1 al 6, y luego del 7 al 12 es género apocalíptico, y luego del 13 y 14 vuelve a ser hagádico. Entonces, una vez más, del 1 al 6 es género hagádico, del 7 al 12 es género apocalíptico, un género muy particular también, muy popular por un espacio de 400 años entre el siglo II antes de Cristo y el siglo II después de Cristo. Este género apocalíptico muy común en persecuciones, lleno de simbolismos, de figuras, de colores, de cosas. Sus narraciones se sitúan en el pasado para dar la impresión de que ocurría en el futuro. Una cosa interesante, mayoría de la gente quiere interpretar las cuestiones apocalípticas en cosas del futuro, pero en realidad la gente que ha estudiado mucho más, yo di todo un curso sobre el libro del Apocalipsis, una semana completa, y hablábamos cómo mayoría de las cosas que se están hablando ya sucedieron, más que como que van a suceder en un tiempo, en realidad ya sucedieron, ¿no? Y la interpretación preterista, entonces, es como que la que más da sentido, como con la que más puedes entender. Está llena de figuras, por supuesto, y sí hubo una tendencia, sobre todo en algunas iglesias protestantes, en sectas, en darle sentido futurista, interpretación futurista, ¿sí? No, es más bien algo como que ya pasó, ¿no? Como que ya pasó. Entonces está lleno de símbolos, ya había dicho, de códigos, de destinatarios. Otra vez, el que recibía el mensaje lo podía entender, pero los que lo estaban persiguiendo no, y de hecho era parte de la estrategia. Repasando el libro de Daniel. ¿De qué trata el libro de Daniel? Vamos a hacer un repaso así como sencillo para centrarme en el capítulo 9 sobre todo, pero comienza hablando de Daniel y los 4 jóvenes. Entonces, estos 4 jóvenes son llevados en el destierro, según la historia. Otra vez nos regresa 4, aunque el libro está dedicado a gente que está pasando la persecución de Antíoco IV Epifanes en la segunda mitad del siglo II. La historia del libro se remonta a 4 siglos atrás, por ahí en el año 587, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿sí?, destruye Jerusalén, destruye el templo, destruye todo y se lleva a las autoridades y algunos jóvenes se los lleva al destierro. Entre esos jóvenes está Daniel y 3 compañeros de él, ¿no? Ananías, Misael y Azarías, ¿sí? Y el rey de Babilonia, Nabucodonosor, pide que a estos 3 jóvenes los entrenen en las artes, en las cosas, en la filosofía, en los saberes, para que se conviertan en consultores del rey tiempo después. Y escogen jóvenes de Babilonia y estos jóvenes judíos. Y una de las cuestiones que deciden es que les van a dar de comer de la misma mesa del rey, es decir, que coman bien, que se alimenten bien. Era un grupo selecto, porque van a ser como los consejeros, los consultores del rey. Y Daniel no quiere comer la comida de la mesa del rey. Dice que a ellos nada más les traigan pan y agua, y con eso, no, al que ponen encargado de estos 4 jóvenes, dice, no, pero después, si al rato están todos flacos y me va a regañar a mí el rey, dijo, no te preocupes, vamos a estar bien,
no vamos a estar bien de alguna manera. Y otra vez aquí habla ya de la cuestión de la comida y introduce un tema interesante en la espiritualidad judía, en la espiritualidad cristiana, que es el ayuno, y cómo el ayuno de alguna manera, ¿sí?, nos prepara para recibir como una sabiduría, como un discernimiento particular. Al final del proceso, ¿no?, y estos comiendo pan y agua, nada más, pero preparándose ciertamente, termina diciendo el libro en el capítulo 1, ¿no?, en el capítulo 1, que estos jóvenes terminan siendo 10 veces superiores en sabiduría, 10 veces superiores a todos los magos y los adivinos de ahí de Babilonia, ¿no? Otra vez, la cuestión del poder del ayuno que les llena de sabiduría. A propósito del ayuno, yo les voy a pedir que el sábado, otra vez, y cada quien, sobre todo las personas que puedan, porque la oración que vamos a hacer es de batalla espiritual, que el sábado, por favor, se unan con un ayuno. Quien pueda ayunar el sábado, quien pueda ayunar más días en la semana, pues qué bendición. Pero si el sábado mínimo un ayuno intencional para que nuestra oración de batalla espiritual en la noche tenga más fuerza, es importante. Entonces, ayunar el sábado, el día de la paraliturgia, y ofrecerlo. El ayuno es importante porque otra vez ayuno y oración van de la mano, de intención. Ofrecerlo por la sanación y la liberación de nuestras familias. Es decir, cuando diga, como me voy a privar de esta comida el sábado, es por la sanación y la liberación de nuestras familias. Entonces, los 4 jóvenes son Daniel, que quiere decir Dios es mi juez; Ananías, que quiere decir Yahvé es clemente o provee; Misael, que quiere decir el que pertenece a Dios; y luego Azarías, que quiere decir Dios nos ha ayudado. A los 4 les cambian el nombre, entonces cuando lee el libro tiene que poner atención porque a veces utiliza su nombre en hebreo, que son estos nombres: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, o pueden ser los nombres que les dieron ya ahí en Babilonia, ¿no? A Daniel le ponen Belsasar, a Ananías le ponen Sadrach, a Misael le ponen Mesac y a Azarías le ponen Abednego. Entonces les cambian los nombres. En el capítulo 2, del capítulo 2 al capítulo 4, hay un par de sueños. Este es el más famoso, un par de sueños que tiene Nabucodonosor y nadie se los puede interpretar. Un par de sueños, ¿no? Sueña una estatua que está construida con 4 materiales distintos, bueno, un quinto al final, ¿no? Y nadie se lo puede interpretar. Entonces tiene un sueño el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y Daniel es el que viene y le interpreta el sueño. Sus magos no pueden interpretarlo. Entonces es una estatua gigante, enorme, que tiene una cabeza de oro fino, y luego el pecho y los brazos de plata, y luego la parte del vientre y la cadera, ¿no?, de bronce. Y luego las piernas, ¿no? Las piernas son de hierro, y la parte de abajo, los pies, son una combinación de hierro y arcilla. Y luego de repente viene con un meteorito del cielo que choca contra la parte de abajo de esta estatua y la echa abajo, la destruye. Y Nabucodonosor no entiende qué es lo que se le está diciendo en el sueño, y Daniel se lo explica, ¿no? Una vez más le dice que la cabeza, el oro fino, representa al mismo Nabucodonosor y a los caldeos, al imperio babilónico, que por su éxito, por su poder, por todo lo que lograron, que es muy impresionante, ¿no? Lo representa con oro fino. El pecho de plata, ¿no?, y los brazos representa a los medos, que es el reino que va a suceder a los caldeos. Los medos, ¿sí? Los medos representa esta parte, los pechos y los brazos. El vientre de bronce y la cadera representa a los persas, que es el que sucederá a los medos después en esta línea como de imperios que van cayendo. Entonces los persas, ¿no? Los persas sucederán aquí. Y después a las piernas de hierro, y de hierro por su dureza, representará de alguna manera al imperio griego, ¿no? Y hay quienes, ¿no? Esos son los 4 que menciona Daniel. Hay quienes dicen que el quinto, los pies de hierro y de arcilla, se representará a Roma de alguna
de alguna manera. Un segundo sueño que tiene por ahí Nabucodonosor es de que se empieza a volver como loco, ¿no? Le va a decir el profeta que va a haber un tiempo en que va a venir un tiempo de locura, ¿no? Que va a perder el sentido ahí. Mira un árbol que está cortado casi hasta, nomás queda como la parte de abajo del tronco y tiene unos anillos y también se lo explica con mucha calma a Daniel y habla de un tiempo que él va a perder la razón y luego la va a recuperar y va a recuperar el reino, etcétera. Y sucede tal como Daniel otra vez en su sabiduría se lo presenta. En el capítulo más adelante, en el capítulo 3, capítulo 4, ¿no? Por ahí, por esa parte, nos habla, bueno, entre los dos sueños, este pasaje de los jóvenes en el horno, que meten a los jóvenes a que se quemen, ¿no? A que se quemen al horno, otra vez el horno de fuego, que de alguna manera otra vez en este tiempo de persecución representa la fidelidad y la lealtad ante Dios. Al pueblo que le están escribiendo este libro es un pueblo perseguido, un pueblo que está a punto de apostatar, que no lo ha pasado fácil. Entonces habla de fidelidad, de lealtad a Dios, antes que a los deseos y los caprichos de cualquier rey en torno. Es impresionante que los echan como que atizan el horno. Generalmente el horno como era y con eso se podía quemar a la gente 10 veces más y otra se utiliza mucho apocalípticamente cuando hace múltiplo de 10 tiene como más profundidad. Entonces dice que le echaron 10 veces más leña o fuego al horno y ahí metieron a Azarías y a los otros dos muchachos y no se quemaban. No se quemaban y miraban más otros como un ángel que estaba con ellos y cómo ahí en el horno alababan a Dios, ¿no? Entonces, nos narra esto y después una oración preciosa por Azarías también ahí en el capítulo 3, versículos 29 al 30, que se parece a la oración que hace Daniel en el capítulo 9 de alguna manera. Entonces, eso. Y les digo, termina el capítulo 3, el capítulo 4 con el otro sueño de Nabucodonosor, del árbol gigantesco que de alguna manera representaba su locura y su sanidad. En el capítulo 5 habla del sucesor de Nabucodonosor, que es su hijo Baltasar. El rey en turno entonces ahora es Baltasar, el hijo de Nabucodonosor, y Baltasar, ¿no? Sube al reinado y se pone Baltasar y dice el relato en el capítulo 5 que le da un banquete, hace un banquete impresionante para 1000 de sus dignatarios, ¿no? Y entonces les da de comer y de beber y cuando ya están medio borrachos, ya están entrados, ¿sí? Los invitados de Baltasar en esta fiesta ya están estimulados por el vino. Baltasar manda a traer los vasos sagrados que se robaron, que saquearon del templo de Jerusalén. Entonces manda que tráigame los vasos sagrados y se empiezan a servir vino en esos vasos sagrados. Y cuando seguían en la borrachera y estaban cometiendo este tipo sacrilegio, aparece una mano sobre la pared, una pared que tenían enfrente que caminaban todos, y esa mano empieza a escribir 3 palabras sobre la pared, 3 palabras en hebreo, ¿no? Y entonces, otra vez, 3 palabras, le asusta a todo mundo, empezando por Baltasar, nadie las puede leer, menos interpretárselas, y entonces llega Daniel y le interpreta, ¿no? Las 3 palabras son estas 3 que aparecen aquí, Mené, Tekel, puede ser con así como está escrito, o a veces se escribe con K de kilo, puede ser con las 2, Tekel y Parsin, Mené, Tekel y Parsin. Y las palabras significan así pelonas, Mené, contado, Tekel, pesado y Parsin, dividido. Y entonces Daniel interpreta al rey Baltasar que Mené dice que Dios ha contado los días de su reinado. Y de hecho que le quedan pocos, está por terminarse. Tekel dice que ha sido pesado y se refiere a él, a Baltasar, como ha sido puesto en la balanza, ¿no? Y como decimos en México, como no dio el kilo, como que ha sido pesado, ha sido valorado por Dios y no ha sido encontrado digno como rey. Entonces, por tal, sigue la tercera palabra, que quiere decir dividido. Entonces le dice Parsin, quiere decir tu reino ha sido dividido y entregado a los medos, ¿no? Y más tarde también a los persas, entre estos dos grupos. Y esa misma noche de
este banquete, matan a Baltasar, y Darío el Medo lo sucede en el trono, En el capítulo 6 nos habla de Daniel, que es arrojado a los leones, ¿no? Un pasaje medio extraño. También, a Daniel lo quiere mucho, cada uno de los reyes que le toca en los relatos estar con ellos, lo quiere mucho porque es muy sabio y es prudente y es una buena persona, lo respeta mucho. Pero también, como sucede, ¿no? Porque lo quieren y lo respetan mucho y se ha ganado un lugar y es una buena persona, nunca faltan, ¿no? En ningún lugar los envidiosos. Y entonces, entre los mismos dignatarios de los reyes a los que sirvió Daniel, había gente que pues le caía gordo Daniel, que les parecía mal, que le caía mal, que no soportaban que los reyes lo miraran con tanto respeto y que él fuera tan sabio. Entonces, en ese tiempo, le piden al rey en turno que le lavan la cabeza, los enemigos de Daniel le lavan la cabeza al rey y le dicen, no, tienes que, porque tú eres el rey ahora y te ha puesto Dios y la gente tiene que saber que tú eres el que está aquí, entonces tienes que pedir, y esto es importante para que la gente te reconozca, tienes que pedir que todos, ¿sí?, por un periodo, me parece que 30 días promedio, por un mes completo, nadie adore ninguno de sus dioses. Ese mes se dedica al reconocimiento del emperador y del nuevo rey, como un tipo de culto al emperador. Entonces, en ese mes está prohibido bajo castigo, ¿no?, de arrojar a los leones a quien no tiene que abandonar todas sus costumbres de adoración a cualquier persona, rey, deidad, lo que fuera, ¿sí? Y nada más ser para el rey. Entonces el rey como que va a decir, sí, y le dicen para que la gente sepa quién es el rey, y etcétera, le canta bonito, aunque en realidad le están queriendo tender una trampa a Daniel. Y el rey emite el edicto y lo firma, ¿no? Y los enemigos de Daniel lo espían y ven que Daniel sigue con sus costumbres. Entonces, diferentes horas que hacía su oración, subía al segundo piso de su casa y ahí hacía oración, y se lo cachan haciendo oración. Lo agarran, ¿no? Es lo que querían, haciendo oración a Yahvé, porque él no deja de hacerle oración a Yahvé, y lo presentan delante del rey, y el rey incluso contra pues su querer, contra su disposición, porque él apreciaba mucho a Daniel, pero Daniel había incumplido y él no podía quitar el edicto que él mismo había escrito. Tiene que mandar matar a Daniel y lo arroja a los leones, y resulta que los leones no le hacen nada. Entonces, esos enemigos de Daniel se confabularon, ¿no? Convencieron al rey, sucedió, y no matan. Y este pasaje famoso donde lo arrojan a los leones y los leones, pues ahí sale ileso. Y ahora con más ganas, el rey en turno, el emperador, cree no solamente en Daniel, sino en el Dios en el que cree Daniel, porque lo ha rescatado de las fauces del león. El pasaje central nuestro, ¿sí?, que dirige todo nuestro seminario, está en el capítulo 9, los versículos del 4b al 19. Es la oración de Daniel, ¿sí? Entonces, estamos en la parte de la parte apocalíptica del capítulo 7 al capítulo 12. Entre esta parte está la oración de Daniel, ¿sí? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de esta oración? Daniel se pone a repasar siglos después por qué el pueblo de Dios ha caído en tantas desgracias. ¿Por qué se quedaron sin templo? ¿Por qué se quedaron sin nada? ¿Por qué los imperios los han oprimido? ¿Sí? Se pone a meditar y repasa aquella profecía que había escrito Jeremías en el libro de Jeremías sobre los famosos 70 años del destierro de Babilonia. Es decir, que por haberse apartado de Yahvé, de alguna manera, y voy a explicar eso con más calma el día de mañana por haberse apartado de Yahvé, el pueblo, ¿sí?, de alguna manera había sufrido todas estas situaciones, de desgracia. Voy a explicar eso con más calma el día de mañana. Entonces,
Daniel encuentra que todas las desgracias que le han caído al pueblo de Israel, a su pueblo, a sus antepasados, han sido porque se apartaron de Yahvé. Y entonces Daniel decide hacer esta oración en nombre personal, pero sobre todo en nombre de todo el pueblo. Ojo, sí, esto es importante. La oración que va a hacer Daniel aquí en el capítulo 9 es una confesión en nombre de todo el pueblo. Daniel era un hombre justo. Yo no he dicho otra vez, lo respetaban la gente. Era alguien que vivía de acuerdo a la ley de Dios. Era un hombre justo. Ojo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para decir santo se dice justo. Cuando se dice que Moisés fue un hombre justo, que Abraham fue un hombre justo, quiere decir que fue un hombre santo que vivió conforme a la voluntad de Dios. Y cuando leemos con calma y repasamos el perfil de Daniel, encontramos que Daniel es un hombre justo. Pero Daniel, siendo un hombre justo, entra en oración en la presencia de Dios en nombre de todo el pueblo. En estos 15 versículos, eso es lo que se alarga la oración, en estos 15 versículos utiliza el pronombre nosotros. Ojo, Daniel utiliza el pronombre nosotros 10 veces o más. Entonces entra en oración y no pide por él, o no pide por él, o él pide por ellos intercediendo como: Señor, ellos se equivocaron, ellos se apartaron de ti, ellos son bien canijos. No. Daniel asume la historia del pueblo completo, a él asume el pecado del pueblo totalmente, y su oración es: nosotros nos apartamos de ti, nosotros, ¿sí?, buscamos otros dioses, nosotros. Daniel se incluye en el pueblo. 10 veces o más utiliza el término nosotros, haciendo propias las acciones con el pronombre posesivo nuestro, nuestras faltas, nuestras infidelidades llegaron hasta tus oídos. Es una oración de reconocimiento, la oración de Daniel. Es una oración de arrepentimiento. Es una oración de pedir perdón y misericordia en nombre de todo el pueblo. Daniel ora por todo el pueblo. Él dice: todas las calamidades cayeron sobre nosotros. Todas las calamidades. Porque, y mira, dice Daniel, porque hemos pecado. Atención, no dice han pecado, ¿sí? Estos canijos antepasados míos, ¿sí?, se apartaron de ti, han pecado. No dice hemos pecado. Hermanos, entramos en este seminario como Daniel. Nos echamos encima y asumimos toda nuestra historia familiar. Toda nuestra historia familiar. Representamos como hijos, al menos las 2 líneas de sangre, ¿sí?, de nuestros padres. Yo, José Juan, el de mi papá, los Valdés, y el de mi mamá, los Landín. Como padres y en relación con nuestros hijos, pues nuestro apellido, yo, el Valdés. En relación con mis hijos, no, entonces con mis predecesores, los 2 apellidos con los que me continúa mínimo mi apellido, para orar por cada uno de nosotros y por los nuestros, para recibir lo mismo que pide Daniel: misericordia, bendición, sanación, liberación para todos. Ahora, en la oración del sábado usted va a notar que vamos a pedirle a Dios perdón en nombre de toda la familia, por supuesto, pero nos vamos a dirigir a Dios en arrepentimiento y en súplica, ¿no? Pero también nos vamos a dirigir al demonio de alguna manera en nombre de toda nuestra familia. Nos vamos a dirigir al demonio y vamos a cortar los acuerdos que hayamos hecho como familia. Es cierto, a lo mejor descubrimos que no los hice yo, que los hizo mi abuelo o mi bisabuelo o un tío o un hermano o alguien en mi familia. Fue el que le abrió la puerta a Satanás, pero vamos a hacerlo a nivel personal, como nosotros te invitamos, nosotros te sacamos, o nosotros te invitamos porque yo soy parte del nosotros. De eso voy a hablar el miércoles. Yo, José Juan, soy el nosotros. Y aunque hablamos en una cultura de mucho individualismo, yo, José Juan, represento a mi familia. Yo soy mi familia. Entonces, alguien te dejó entrar, nosotros te dejamos entrar, yo te saco. Ahora, la oración que vamos a hacer el sábado, como hace también Daniel, no es para buscar culpables o señalar con el dedo o deslindarme yo, José Juan, de toda responsabilidad moral de mis actos y de mi vida, como, ya encontré dónde está la culpa de todos mis males. No la tengo yo, porque a lo mejor nos equivocamos y en realidad no sabemos dónde empezó. Lo que ocurrió en mi familia
yo la estoy llevando de alguna manera y lo que ocurre conmigo, ¿sí? Lo llevarán mis hijos, mi familia. Mi familia. Entonces es importante que entendamos esto. Vamos a asumir nuestra historia familiar. Vamos a asumir nuestra historia familiar. El libro de Daniel termina con la historia de Susana. Vuelve al género hagádico. La historia de Susana, cierro el telón nada más para que no dejemos ahí como eso. Y es una mujer que es una mujer buena, una buena mujer, una buena esposa, una buena mamá, pero parecer era también muy guapa y entran un par de jueces medio coscolinos, y con sus pasiones bajas le inventan estos dos jueces nuevos, viejillos rabo verdes, ¿sí? Le inventan una mentira a Susana. Le dicen que le piden que se acueste con ellos, que tenga relación con ellos, si no la van a denunciar que la encontraron teniendo relaciones con un joven, ¿no? Y Susana dice, pues denúncienme ni hablar, ¿no? Se quieren aprovechar de ella y la acusan injustamente y otra vez yo le recuerdo la infidelidad, el adulterio, de acuerdo al libro del Levítico, pues era penado con ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, con lapidación, ¿sí? Mataban a la persona a rocones locos, y al hombre y a la mujer, a los dos, porque luego pensamos por el relato del evangelio como que nada más con la mujer. No, al hombre y a la mujer, a los dos que cometían adulterio, los dos eran lapidados. Entonces, se va a dictar sentencia sobre Susana por esta historia inventada, ¿no? Que dicen los dos jueces coscolinos que encontraron a Susana teniendo relaciones con este joven que salió huyendo y no lo pudieron agarrar, ¿no? Que es mentira, ¿no? Porque ella no aceptó estar con ellos. Y viene Daniel y la defiende de alguna manera y busca la verdad. Y entonces separa a los dos viejitos, uno por un lado y otro por otro, y le pregunta, en el jardín de la familia del esposo de Susana, en la casa de Susana, ¿debajo de cuál árbol fue que viste a Susana teniendo relaciones? Y uno dice que debajo de la acacia y otro dice que debajo de otro árbol. No me acuerdo ahorita el nombre del otro árbol, pero cada quien da un nombre de árbol distinto y dice, por tu propia boca te vas a condenar. Entonces se encuentra que están echando mentiras y a los que terminan castigando son a estos dos viejillos coscolinos, ¿no? Estos dos jueces. Y así termina el libro de Daniel. Para cerrar el día de hoy, estamos en la parte final, terminando. Quiero hablar de la importancia de la batalla, de las oraciones de batalla espiritual. La importancia de las oraciones de batalla espiritual. Hermano, yo le dije hace rato, si usted se da cuenta, o si usted no se da cuenta, si usted ha hecho algo, o si usted no ha hecho nada en toda su vida, en este renglón, en el de la batalla espiritual, si usted se da cuenta o no, la batalla existe. Estamos en constante batalla. El demonio se debate por hacernos perder el camino, por desviarnos del propósito de Dios. Ese es su trabajo, no tiene otro, de una manera constante, ¿sí? Estamos en batalla espiritual. Ahora, mire, cuando usted está en batalla, cuando usted va a pelear, y voy a utilizar, cuando usted va a pelear, no sé si acá hay alguien que era peleonero cuando estaba en la secu, en la secundaria o ahí. A veces me he encontrado que hay mujeres que también eran peleoneras y se pelean a la salida de la escuela, pero también los hombres, yo no fui peleonero, no estoy diciendo de más ni de menos. Tengo un hermano que era bien peleonero, se pelea con todo mundo, mi hermano más grande que yo, él era el que nos defendía de todo mundo también, ¿no? Mi hermano se pelea con más grandes y más, todo agarrado parejo, muy peleonero a mi hermano. Se pelea tan seguido mi hermano Rey, se pelea tan seguido que siempre que había pleito por mi casa, siempre que había pelea, ¿no? Llegaban a tocar la puerta de mi casa, siempre que había pelea llegaban a tocar la puerta de mi casa para decirle a mi papá, si anda peleando su hijo. O sea, casi siempre que había pelea, ahí por mi casa, era mi hermano que se estaba peleando con alguien. Entonces tocaban la puerta y se anda peleando su hijo, tocaban la puerta, se anda peleando su hijo. Había días que llegaban y tocaban la puerta y mi hermano estaba viendo la tele.
Pero ya había costumbre que el que se peleaba era mi hermano, era peleonero. Cuando usted se pelea, cuando usted se va a pelear, ¿no? No sé, a la gente que le guste el box o a la gente que sabe pelear, yo no sé pelear también, ¿no? Pues tienes que estar con la, ¿cómo se llama? La defensa con las manos levantadas. Tú no te vas a pelear con las manos abajo. Si vas con las manos abajo, te van a dar. Te van a dar. Si vas a pelear, tienes que estar mínimo con las manos para protegerte. Las manos sirven de defensa, que no te peguen, y para que con esta misma, pues tú puedas pegar de alguna manera. Es así, ¿no? Con la defensa. Entonces tienes las manos acá para que no te peguen y con estas mismas, pues tiras para pegar. En la vida espiritual, hermano, habemos muchos que andamos con la defensa abajo siempre. Y vivimos de derrota en derrota. El demonio pasa derrotándonos porque ni siquiera sabemos que estamos en batalla. ¿Sí? Ni siquiera sabemos que estamos en batalla y estamos. El demonio está tratando siempre de hacernos perder. Siempre, no para, no descansa. ¿Sí? Y nosotros, y hacernos perder a nosotros y hacer perder a nuestra familia completa. En Marcos 16, 17 es la parte final, son los últimos versículos del Evangelio de Marcos. El Evangelio de San Marcos no tiene 16 capítulos, el 17 hasta el 20 llega, del 9 al 20 son de hecho unos versículos que se agregaron más tarde al Evangelio, no en la primera vez que se escribió. Viene este pasaje particular que me encanta y dice, y estos prodigios, esto es lo que dice Marcos 16, 17, y estos prodigios acompañarán a los que crean. Estos prodigios acompañarán a los que crean, dice Marcos 16, 17. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán en lenguas nuevas, y continúa diciendo otras señales. Al final cierra diciendo, impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Y los curarán. Mira, ¿por qué este pasaje? Lo cita el padre Josefo. ¿Por qué es interesante y por qué es importante? Yo ya le busqué varios comentarios bíblicos, varios autores que se han enfocado nada más en estudiar a Lucas como tal, los escritos de San Lucas. Porque acá está diciendo, ¿sí? Entre los 5 diferentes signos que presenta, señales o signos, ¿sí? El primero y el último son muy importantes. El primero de todos es, arrojarán los demonios en mi nombre. Y el último es, impondrán las manos sobre los enfermos y estos se sanarán. Una cosa interesante, y le digo una cosa interesante porque usted dice, claro, se refiere a los sacerdotes. De hecho, algunos sacerdotes cuando interpretan dicen, claro, se refiere a los sacerdotes y a los obispos. El pasaje. Y no, si ponemos atención, el texto literalmente dice a los que crean en la predicación de los apóstoles. No se refiere a los apóstoles, no se refiere a los que Jesús está enviando, está diciendo a los que crean en la predicación de ellos, a los que crean, ellos los que crean, ojo, expulsarán o arrojarán demonios en el nombre de Jesús. Hablarán lenguas nuevas, impondrán las manos y sobre los enfermos y se curarán. Uy, hermano, ¿qué estamos leyendo aquí? Es impresionante. Quiere decir que yo, José Juan, por el mero hecho de creer, ¿y cuál es el signo de que yo creo? ¿Cuál es el signo, ya en términos más cristianos, cuál es el signo de que yo, José Juan, he creído? El bautismo. A los que se crean y se bauticen, a los que tengan el bautismo en el nombre de Cristo, todos los bautizados tienen este poder. ¿Cuál poder? De arrojar los demonios. Ahora, le voy a explicar esto para que entendamos. Lo que estamos aprendiendo acá y lo que yo le voy a enseñar es para que usted ore por batalla espiritual, por usted y por los suyos, por su familia. Ahí tiene poder, por el vínculo, y de eso voy a hablar el día de mañana o el miércoles, el vínculo que hay en la familia. Usted tiene poder por el vínculo y por el sacramento del bautismo para hacer esto en favor de su familia. Es una buena noticia impresionante. ¿Sí? Usted puede hacer batalla espiritual por usted y por los suyos.
En el nombre de Cristo tenemos este poder. ¿Sí? Otra vez, la primera señal es: expulsarán los espíritus malignos, los que creerán. Es una gran bendición, hermano. Mira, y te voy a decir, aunque suene loco y nos parezca absurdo lo que voy a decir, pero en realidad el padre o el encargado del ministerio de liberación de mi parroquia no puede expulsar los demonios de todas las familias en mi parroquia. Y todas las familias en mi parroquia tienen batalla espiritual. El Padre puede celebrar los sacramentos y darnos las gracias y las gracias impresionantes que esto nos da, pero el Padre no va a hacer batalla espiritual por todos, no puede. De verdad no puede. Es como si todos nos quedamos sentados y que el Padre nos gane la salvación a todos. No, tenemos que hacer nuestra parte. Y en la cuestión de la batalla espiritual, pues con más ganas, tengo que hacer mi parte. Sí, es una gran bendición. Realmente la humanidad necesita a Cristo. Como humanidad vivimos en batalla espiritual. Jesús vino a salvar a toda la humanidad y nos pide de alguna manera que le hablemos de Él a todo el mundo. Es parte de la misión de la iglesia. Para algunos he entendido que esta tarea se refiere nada más otra vez a los ordenados, a los obispos, los sacerdotes, por su llamado particular. Y es cierto, el padre por ser padre, aunque a veces el sacerdote no sepa, el padre por ser padre tiene un poder sobre los demonios. Hay sacerdotes que no saben que tienen este poder. De hecho, a veces no lo utilizan. A veces algunos de ellos, algunos sacerdotes contemporáneos, ni siquiera creen en estas cosas que yo estoy hablando ahorita. Piensan como que eso es de la Edad Media, algunos, ¿no? Pero algunos se han entendido que esta tarea se refiere también a nosotros. En realidad, ¿sí? Si le dejáramos esta misión solamente a los ordenados, sería imposible. Yo puse aquí algunos números. Habemos un promedio de 7.5 billones de seres humanos sobre la Tierra ahora. 7.5 billones, billones con B. 2 billones de estos 7.5 son creyentes religiosos en alguna fe, cualquier fe. ¿Sí? 2 billones. O sea, 5.5 billones de seres humanos hoy ni siquiera creen en Dios. 5.5 billones. De estos 2 billones de creyentes, de las diferentes fes que existen, diferentes credos, 1 billón son católicos. 1 billón son católicos. Hay más o menos, yo creo que hay mucho menos, no sé el número exacto, como 500,000 de sacerdotes en el mundo, en todo el mundo. 500,000 o menos, creo, de sacerdotes. ¿No? Tenemos más o menos 5.5 billones de personas que son paganos, que no conocen, que no han hablado de Dios. Nuestra lucha, dice San Pablo a los Efesios en 6:12, nuestra lucha es contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. No estamos luchando, dice San Pablo, contra carne o contra sangre, contra alguien igual que nosotros. La lucha, de hecho, que tenemos está desbalanceada. Estamos en el lado de: si fuera por nosotros, perdemos. Estamos luchando contra principados, potestades, dice San Pablo a los Efesios, contra los poderes gobernantes de este mundo de las tinieblas. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, y le digo esto otra vez porque es parte de lo que vamos a hacer esta semana, tenemos problemas, todos tenemos, hermano, todos tenemos problemas. Yo tengo problemas, todos tenemos problemas de una índole o de otra. En la familia a veces completa, a veces en alguien en la familia, a veces en una persona particular, a veces en una cuestión concreta. Todos tenemos algún problema de diferente índole, pero nadie se pregunta, nos acostumbramos a nuestros problemas. Nadie se pregunta por qué o qué está realmente detrás de los problemas que pasamos como individuos y como familia. Nos hemos acostumbrado, hermano, tristemente, a vivir derrotados por algo o por alguien que a veces ni siquiera hemos identificado bien. Si yo, José Juan, no hago nada para sacar al que fue invitado por alguien más en mi familia, Dios tampoco hará nada. Si yo no hago nada, mire, va a sonar feo lo que digo, mi declaración. Si yo, José Juan, no hago nada, Dios no hará nada por mí. Uy, fuerte. Si yo, José Juan, no hago nada, Dios no hará nada por mí.
Pero si lo queremos sacar, si yo, José Juan, hago algo, si decido, entonces tenemos a Dios de nuestra parte y podemos vencer. Voy a hablar de eso con mucha más calma cuando hable de libre albedrío. Libre albedrío. En Lucas 16:8 habla del administrador tranza, del administrador que se pasa de vivo, que le robaba a su patrón, que hacía cosas chuecas, y el patrón se da cuenta, y entonces va a despedirlo y le da unos días para que junte sus cosas antes de que se vaya, y en esos días el administrador se pone a repartir bienes para que cuando se vaya y ya no tenga el puesto de administrador, pues la gente le regrese los favores. Y en torno a este pasaje, a esta historia, a esta parábola, hay esta declaración en Lucas que habla de los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Mira, hermano, ¿qué estoy hablando? Es que el problema es que hacemos lo mismo nosotros, los católicos, los cristianos, los que tenemos el poder, los que tenemos la responsabilidad, los que tenemos la gracia para hacer algo, seguimos haciendo lo mismo esperando un mejor resultado y no funciona así. El pasaje habla de los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Esto, dice San Agustín, analizando este pasaje, no es un piropo de parte de Jesús para el administrador tranza. No le está lanzando, los hijos de las tinieblas son más astutos, ay, como echándole flores, no le está echando flores, no es un piropo. San Agustín dice que no porque el siervo aquel fuera precisamente un modelo a imitar, sino porque fue previsor para el futuro, a fin de que se avergüence, mire lo que dice San Agustín, a fin de que se avergüence el cristiano que carece de esta determinación. A veces los cristianos estamos dormidos en nuestros laureles. Aquellos que el Señor nos ha dado la gracia y el poder de hacer algo en favor de nuestra salvación y de los nuestros, dormidos. Los hijos de la luz estamos dormidos. El Señor ya lo vio en su tiempo. No somos capaces de hacer algo. Él nos ha habilitado para la batalla, pero a veces no sabemos esto. Ahora, hermano, la batalla es con nosotros. Esto es importante. El demonio no le hace batalla a Dios. El demonio no hace batalla contra Dios, sabe que pierde. El demonio no pelea con Dios. La batalla es con nosotros. Lastimosamente, y el padre Gabriel Amorth, uno de los exorcistas más famosos de las últimas décadas, el padre Gabriel Amorth, que en paz descanse, un exorcista italiano, escribió varios libros, ¿sí? Habla que en nuestros tiempos tenemos un entendimiento muy limitado acerca del demonio en comparación y cómo actúa en comparación con las generaciones anteriores. Aún así, con esta historia y por lo que haya sido, nos toca hacer la batalla a nosotros en el nombre de Jesús. El obispo Robert Barron, un obispo muy famoso porque es como un influencer, un obispo influencer, no muy conocido en las redes sociales, en su librito, en un librito por ahí que hizo a una iglesia sufriente, a una iglesia que sufre a propósito de los escándalos sexuales, el obispo Barrón decía que el demonio está destruyendo a la iglesia. Y muchas veces seguimos sin reconocer de dónde nos viene el golpe. A veces seguimos buscando donde no está el problema, aunque suene raro, y no estoy disculpando a nadie. Mira la pedofilia en los sacerdotes, en los obispos. Ahora ya hasta los cardenales subió hasta lo más alto. Un problema terrible. Y a veces no sabemos de dónde nos viene. El padre Josefu habla de el HEC 293. HEK 293. Human Embryo Kidneys. Human Embryo Kidneys 293. Eso es lo que significa, lo puede buscar ahí en Google. Yo les voy a mandar un documento sobre esto. ¿Sí? Muchos productos de alimentación, de cosméticos y de medicamentos y vacunas están
siendo hechos con partes. Aquí habla concretamente de del hígado, kidneys, no, riñones. Los riñones de los bebés abortados. Es un gran negocio. El padre Josefo habla que en todas las culturas, y esto es antropología cultural, en todas las culturas, en la cultura humana, en la antropología cultural, se sintió por muchos años, siglos, que había un poder, y para canjearse cosas, había ciertos poderes, seres animados, etcétera. Cada cultura tenía como que su manera de interpretar, y para canjearse cosas de estos poderes, de estas deidades, pues se le ofrecían a estas deidades, a estos poderes, a estos seres, plantas, ¿sí? Para canjearse poderes de ellos o favores de alguna manera, se le ofrecían en sacrificio o en ofrenda plantas, o a veces se ofrecían como animalitos, ¿no? Y empezaron con animalitos pequeños, no tan grandes, más o menos pequeños, animales pequeños. Si querían un favor más grande, pues hacían con animales más grandes, ¿sí? Si el poder que querían o lo que querían que les concediera era más grande, pues animales más grandes. Después ya cantidad de animales, no nada más un animal, sino muchos animales. En todas las culturas se practicó esto. Pero cuando los favores que querían eran los más grandes, entonces ofrecían otros seres humanos. En mayoría de las culturas ancestrales hubo sacrificios humanos, en mayoría de ellas. Ahora, en esos sacrificios, cuando se ofrecían o plantas o animales o seres humanos, una parte del sacrificio, casi en todas las culturas, una parte de la ofrenda se comía y otra parte era ofrecida a los dioses. Siempre. Una parte se comía y otra parte era ofrecida a los dioses. Y el padre Josefo habla que este HEC 293 es como una versión de estos ritos, ¿sí? Que se le ofrecen a estas deidades, más en nuestro tiempo al demonio, a Satanás, para conseguir poderes, canjearse poderes a algunos grupos. Pero lo triste es que nos embarran a todos. Entonces hay un montón de cosas que usted y yo consumimos el día de hoy, un montón de productos, los que menos imagina, de productos que son hechos con este químico. Y eso lo sabe la FDA en Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Y se sigue haciendo. Entonces, alimentos, artículos de belleza, ¿no? Como así, y también vacunas. De hecho, ahora está una discusión por ahí, ya también medio acalorada, de la cuestión de las vacunas. Si algunos de los primeros del proceso inicial de las vacunas que tenemos fue hecho con fetos, con restos de bebés abortados. Hay una discusión ahí moral. Algún día en uno de estos días voy a hacer un video para que expliquemos cómo se aplica el principio moral acá, pero es así, hermanos, muchos productos, estoy pensando muchos productos, ¿no? Los endulzantes de café, me parece que Nestlé en México, todos los productos de Nor Suiza, no recuerdo si la Pepsi me parece, no, los productos de Pepsi, no de Coca-Cola, todos utilizan este producto. Hay un montón de cosas. Hay marcas de carros, hay marcas de zapatos, hay marcas de ropa, hay marcas de artículos de una cosa y otra que están consagrados, literalmente consagrados al demonio. Hay marcas que tienen que ver con demonios y la gente no se da cuenta. Por ejemplo, y el padre Josefo habla de esto, Mazda, una marca de carros oriental, Mazda, es un demonio, ¿sí? Es un demonio de los más grandes que existen en esa cultura. Mazda, el carro, la marca de los carros.
Es como si en México hicieran una línea de carros que se llama Santa Muerte. Si en México hicieran una línea de carros que se llama Santa Muerte. Aquí ando manejando mi Santa Muerte, quemando llanta en mi Santa Muerte. ¿Usted se compraría un carro Santa Muerte? Un católico serio, ¿se compraría un carro marca Santa Muerte? ¿O marca Belcebú? Pero otra vez, como es un nombre de una cultura que no conocemos, ¿no? Pues compramos y hacemos cosas de ese tipo de situaciones. Entonces, el demonio se ha ido metiendo y está haciendo batalla, y nosotros a veces, y el Padre dice, y la maldad ha ido creciendo, y a veces sin darnos cuenta. Y el Padre afirma que cuando el demonio, cuando toda esta maldad se empieza a acumular, como que el demonio agarra poder, como crece su poder, y hay un momento que causa catástrofes grandísimas, en participación siempre con el ser humano, es importante, pero catástrofes grandísimas como las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial murieron 45 millones de personas. 45 millones de personas la Primera Guerra Mundial. Más toda la gente que queda mal de la guerra, otros millones más. 45 millones muertos. Segunda Guerra Mundial, 85 a 120 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Si usted analiza cómo estamos, cómo ha cambiado la realidad, las cosas, cómo estamos de verdad en general, las cosas van mal. A veces parece como que el demonio está ganando, y el problema es que otra vez la maldad va creciendo y nosotros continuamos haciendo las mismas cosas. Continuamos haciendo las mismas cosas. El Papa León XIII a finales del siglo XIX tuvo una visión y estaba consciente de esto. Estaba consciente de esto. De que él es el que de hecho compone la oración de exorcismo a San Miguel Arcángel y pide que se haga después de todas las misas, la hace pública. A finales del siglo XIX, todo principio del siglo XX, hasta tiempo del Concilio Vaticano II se deja de hacer. William Seymour es un pastor protestante pentecostal cerca de Los Ángeles, ¿no? Es una historia muy particular, lo cuenta el padre, y a mí me parece muy interesante porque el señor se agarra y lee la Biblia. William Seymour se agarra y lee la Biblia y ve que en Hechos dice que si la gente pide el Espíritu Santo se derrama. Y lo lee una vez, y lo lee otra vez, y lo lee otra vez. Y se convence y mete a toda su congregación allá en Azusa Street, la calle que está pegando para el centro de Los Ángeles, Azusa Street, y se agarra y le dice a la gente, no, es que aquí dice la palabra de Dios que si hacemos esto va a pasar. Encierra a la gente el domingo y dice, y no vamos a salir de la iglesia hasta que no veamos lo que está pasando aquí en Hechos, porque aquí dice que si hacemos esto va a pasar. Y empiezan el lunes haciendo oración, ¿no? Perdón, el domingo empieza, y es que vamos a hacer oración y vamos a pedir Espíritu Santo y no pasa nada. Y se hace noche y no deja salir a la gente, mañana temprano seguimos, porque aquí está la promesa que si hacemos oración va a pasar esto, se va a manifestar poderosamente. Vamos a tener manifestaciones maravillosas como las que habla el libro. Lunes en la mañana hacen oración duro, no pasa nada. Lunes en la tarde no pasa nada. El martes la gente empieza a decir, ¿no será que el pastor está medio cucu, medio loco? ¿No será que ya se le zafó un tornillo al pastor? Oiga, pastor, a lo mejor no está leyendo bien, y el pastor viene y agarra la Biblia otra vez. No, aquí dice. Martes por la mañana hacen oración duro. Martes por la noche, nada. La gente se empieza a desanimar, la gente ya la está pasando ahí como que se quiere salir, pero no quiere decir. Miércoles otra vez, el pastor, no, tenemos que intensificar, algo falta, porque aquí dice, y si aquí dice, así va a pasar. Miércoles por la mañana, harta oración, no pasa nada. Miércoles por la tarde, harta oración, no pasa nada. Hay gente que empieza a hacer plan de escape, ¿no? Cuando el pastor se voltee o cuando vaya al baño, entonces nos salimos todos. Tú abres la puerta de allá y te traes, empiezan a hacer plan de escape. El pastor sabe que ya la gente está esperando y busca, ahí está al pendiente de todo, nadie se puede salir. Jueves por la mañana, oración, y jueves por la tarde,
¿sí? Mientras están orando, empieza una manifestación impresionante de presencia de Dios en aquella iglesia, de presencia del Espíritu Santo. Y crece y brota lo que se llama el pentecostalismo moderno, cristiano, que algunos dirán, empieza por el movimiento protestante. Yo pongo aquí porque en realidad el Papa León XIII, desde antes de William Seymour, gracias a esta monjita que está aquí, que se llama Beata Elena Guerra, es beata, le pidió al Papa León XIII que lo que la iglesia necesitaba era volver al aposento alto, al cenáculo, al lugar donde fue la Eucaristía, la primer Eucaristía, y donde fue Pentecostés, que la iglesia necesitaba un nuevo derramamiento de Pentecostés. Y entonces el Papa León XIII escribe un par de encíclicas pidiéndole a la iglesia que oren para que se derrame el Espíritu Santo, que hagan la novena de Pentecostés, de la ascensión, ¿sí? De la ascensión a la solemnidad del Espíritu Santo. Entonces eso pide. Cierro con esta historia, es la historia de Samuel. Usted la ha escuchado, de David y de Goliat. El pueblo de Israel, el ejército de Saúl se había enfrentado con el ejército de los filisteos y no ganaba ninguno, y estaban batalla tras batalla tras batalla, nadie ganaba. Y al final, después de mucho tiempo de batalla, lo que se hacía es que lo que dice el relato, ¿sí?, de Samuel, un soldado de un bando y otro de otro bando se enfrentaban, y el que ganaba se llevaba la batalla para todo el pueblo, ¿no? Y entonces había un soldado que retaba a los soldados del otro, y en esta ocasión fue Goliat, y salía y tenía el proceso de por 40 días salir y desafiar. En esos 40 días un soldado del pueblo de Israel tenía que salir y enfrentarlo. Otra vez y habla de las dimensiones, este era un ropero, el Shaquille O'Neal era como que chaparrito, el Shaquille O'Neal del básquetbol, el grandote, ¿no? Era más alto, ¿no? Y era un guerrero impresionante, entonces tenía fama de que mataba gente así como que con la mano. Entonces por 40 días, del día 1 al día 40, empieza a salir y empieza a retarlos y a decirles que bola de gallinas, que a ver quién va a retarlo, que si no, pues la victoria va a ser de ellos, y nadie se anima. No, resulta que David, de la tribu de Jesé, hijo de Jesé, perdón, de la tribu de Judá, ¿sí? Va a visitar a su hermano, ¿no? Absalón, que es parte, que está en el, ¿cómo se llama? No, Eliab se llama su hermano, Eliab, que está en el ejército de Saúl, ¿no? Y escucha la provocación del filisteo, y él dice, yo le voy a hacer frente, y su hermano Eliab lo regaña, le dice como que, estás loco, tú ni sabes, él ni era guerrero, tú regrésate a cuidar chivas. Su hermano lo desanima, y entonces David se va con Saúl y le dice a Saúl, yo lo quiero enfrentar. Y Saúl, el rey, le dice, tú no puedes batirte, tú ni eres soldado, ni tienes con qué. ¿Sí? Ahora recuerdo, David ya había sido ungido. Dios ya lo había preparado de alguna manera, y aunque era pequeñito en comparación con Goliat, con este gigante, ¿no? Él ya había luchado contra el oso y contra el león protegiendo al rebaño, ya lo había preparado. El filisteo lo despreció, le dijo que si soy un perro para que vengas con piedras, como te voy a hacer pedacitos, ¿no? Y te voy a entregar a las aves de rapiña. Y David le dice, yo voy a ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, ¿no? Y ese día David derrotó a Goliat, a este gigante. Y una victoria grande, no solamente una victoria grande que empezó a lanzar la figura de David, que después era rey, pero una victoria grande para todo el pueblo. Los filisteos dejaron de molestarlos, ¿no? Fue una victoria que ganó para todo el pueblo. Usted de alguna manera entrará para enfrentar los gigantes que tenga que enfrentar en su familia, en nombre de toda su familia, para bendición para todos. Entonces, el día de hoy hicimos la introducción. El día de mañana hablaremos de nuestra imagen de Dios,
El miércoles hablaremos del ser humano y del genograma, el sistema familiar. El jueves hablaremos de Satanás y las 4 puertas de acceso, cómo entran nuestras familias. Y el día viernes hablaremos del libre albedrío y algunos textos bíblicos del magisterio de la iglesia respecto a todos los temas que vamos a estar tratando cada día. Y el sábado es la paraliturgia, ¿sí? Es la oración.